¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Debates por Canal U. Hoy vamos a hablar de algo que realmente se está debatiendo y mucho en la sociedad, no solamente aquí. Vamos a abrir un poco más el panorama porque si miramos hacia el costado, hacia nuestros países limítrofes, si cruzamos el charco y también hablamos de Europa, también se está discutiendo y muy fuertemente. ¿De qué hablamos? Del lenguaje inclusivo. Aquí en Argentina se reactualizó, podríamos decir. Ya venía en los márgenes, pero se reactualizó hace poquito con el debate que hubo en diputados por la legalización del aborto, antes de que se obtuviera la media sanción. Allí, una adolescente, hablando con uno de los periodistas, reemplazó los masculinos genéricos por la E. Tuvo un cruce fuerte con uno de los periodistas, que incluso hasta le faltó el respeto también, hay que decirlo, pero a partir de eso se reactualiza el tema. También lingüistas, la RAE, especialistas en el tema, comienzan a cruzarse en medios de comunicación, en redes sociales, y realmente hay posturas a favor, posturas en contra. De eso vamos a hablar hoy aquí. Les hemos propuesto justamente a especialistas que vengan a charlar con nosotros para saber un poquito más de qué estamos hablando cuando decimos lenguaje inclusivo. ¿Qué opina la academia? Que casi siempre, como lo dicen los especialistas, va por detrás de lo que ocurre en la sociedad. Vamos a recuperar parte de ese diálogo que les decíamos entre Eduardo Feynman, ocurrió al aire en Canal América, entre Eduardo Feynman y un estudiante del Colegio Pellegrini, cuando se debatía, les decimos nuevamente, la legalización del aborto, la media sanción para legalizar el aborto. Justamente recuperamos eso y comenzamos a charlar con los especialistas. Creo que los diputados, antes que nada, van a tener que plantearse algo que es muy central. Mañana y el jueves, ¿quieren pasar a la historia como aquellos que dejaron que cientos de mujeres y cientos de cuerpos gestantes sigamos muriendo? ¿O quieren pasar a la historia como quienes realmente la escriben y quienes legalizan el aborto y quienes evitan la muerte de un montón de compañeras y de un montón de mujeres que hoy en día abortan y que tristemente, o digo, como un hecho de una realidad, van a seguir abortando, esté o no legalizado el aborto? Natalia, un gusto. Eduardo Feynman te habla. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted? Bien. Son los diputados, que incluye diputados y diputadas. Los diputados. Yo respeto su forma de hablar, respeto usted la mía, la cual... El mío es castellano. Es no. Incluyendo tanto géneros el mío es castellano. de mujer y varón, No como sé los géneros tuyo. que no se interpelan por ninguno de los A mí varones. en el colegio me enseñaron a hablar en sexos. castellano, Natalia, y es los diputados y las diputadas. En castellano es así. Y a mí en el colegio, no, en mis 5 años, nunca me enseñaron diversidad sexual. Mire usted qué casualidad, la aprendí yo sola gracias a la militancia que fui dando. Creo que existe otra formación, usted como abogado lo debe saber, existe la formación informal y la formación formal en las instituciones. Y la realidad es que quizás es re interesante dar el debate del lenguaje inclusivo. Me gustaría un día, si quiere, invitarme al piso y hablamos las horas que usted quiera del lenguaje inclusivo. Pero creo que hoy en día hay una realidad mucho más cruda y es lo que nos compete hoy en día estar hablando de mujeres que abortan y mueren Vamos a hablar desangradas. de los que nos compete. Vamos a hablar, ya que te gusta mucho la palabra compete, vamos a hablar de eso. Bueno, así comenzamos, tomábamos esto como disparador, este diálogo de Eduardo Feynman, decíamos. Realmente le termina faltando respeto en el resto de la entrevista también al estudiante que le responde con mucha altura. Y ahí también se puede ver cómo uno puede desviar la atención de lo que realmente se estaba hablando, que era del tema del aborto, que los desvíos que quería hacer el periodista. Pero no nos vamos a meter en eso, sino en lo que decía la estudiante, y este disparador realmente interesante, reemplazando, como decíamos, los masculinos genéricos por la E. Estamos con Pate Palero, periodista y formadora en coeducación o educación igualitaria. Gracias, Pate, por venir. Muchas gracias, Martín. Está Elena Pérez, decana de la Facultad de Lenguas, doctora en Ciencias de la Información, profesora de español. Gracias por estar. Muchas gracias por invitarme. Y Laura Abralte, doctora en semiótica, profesora de las cátedras de Lingüística y Gramática en la Escuela de Letras. Gracias por estar. Muchas gracias. La primera pregunta que me surge, más allá de este disparador, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de lenguaje inclusivo? Y hablamos justamente de estas violencias que mostraba también Feynman. Me parece que son estas violencias invisibles, simbólicas, que por ahí se traducen precisamente en palabras, no solamente
en ese genérico masculino que pretende ser universal, según la mirada de Feynman, sino de estas formas también de dirigirse a lo distinto. Me parece que son todas esas violencias las que a través del lenguaje que va construyendo realidades y que ha sido un lenguaje que manifiesta, que expresa una cultura patriarcal, de eso es lo que estamos tratando de hablar, ¿no? Las expresiones, me parece que la expresión de la E no deja de ser un emergente de algo que se viene hablando desde hace, digamos, yo desde que empecé a militar en el feminismo en el 2005 ya teníamos manuales en papel para poder escribir, en mi caso como periodistas, para poder escribir en lenguajes que sean inclusivos. Ahora ya hay desde aplicaciones por internet para hacerlo, entonces me parece que si las chicas, los chicos hoy empiezan a hablar con la E es porque ya tenían que de alguna manera manifestarse de una manera distinta para que, bueno, también se empezara a dar este debate como el que hoy nos invitas. Debate que no deja de ser resistido. ¿De qué hablamos cuando hablamos del lenguaje inclusivo, Elena? No difiere mucho mi opinión de la que se ha dado. En realidad, inclusivo me parece que nombra el deseo de ser incluida en todas las expresiones que aparentemente hasta ahora tenían invisibilizada a la mujer. Por eso la palabra incluir significa meter dentro, ¿no? Las adolescentes siempre son, en sus manifestaciones, la juventud, los jóvenes en general, son en sus manifestaciones bien osados. Y eso nos viene muy bien. Eso nos viene muy bien porque son gestos de mucho coraje que a lo mejor... Y sacuden un poco la estructura. Claro, ¿no? Desde otras posiciones más académicas, más reaccionarias, como tenemos los profesores de lengua, no son posibles, ¿no? Yo siempre digo que los idiomas evolucionan a pesar de los profesores de lengua, no por los profesores de lengua, ¿no? Los idiomas evolucionan porque los hablantes tienen una capacidad extraordinaria para decir lo que les está pasando, ¿no? Y si no hay una palabra para nombrar lo que sienten, se las arreglan y las meten adentro del sistema. Eso es. Me parece que es una maniobra en la que están especialmente empeñadas en incluir, por eso el lenguaje se llama también inclusivo, en incluir algo que estaba siendo invisibilizado. Y ese es un gesto muy propio del coraje de los jóvenes siempre, ¿no? Los jóvenes siempre son estos que van a la vanguardia y tienen, como decías vos recién, esta facilidad para mover las estructuras, ¿no? ¿Ese a pesar de los profesores de lengua te va a costar algo en la facultad o no? Claro que me va a costar, pero todo el mundo sabe que los profesores somos eso, los que tiramos para atrás el idioma. Si no fuera por los hablantes, estaríamos diciendo filium en vez de hijo. En realidad son los hablantes los que toman a cargo lo que es de ellos. La lengua no es de las academias, la lengua no les pertenece a los profesores, la lengua es de la gente. Y la gente se las arregla para decir lo que quiere, como quiere. Y la academia viene atrás, después, ¿no es cierto?, poniéndolo o no en el diccionario. Y que lo ponga o no lo ponga en el diccionario tampoco es una cuestión de demasiado cuidado. Vamos nosotros todo el tiempo al diccionario a ver si esta palabra puede o no decirse. La usamos. La usamos y le obligamos, en todo caso, a la academia, ¿no es cierto?, a poner una palabra que el diccionario no tenía. Laura. Sí, bueno, tomando un poco lo que dice Elena, creo que es importante el tema de la apropiación, el tema del uso, el que la lengua es de los hablantes y hacen con ella, y pueden, y tienen su derecho a hacer con ella lo que quieran, ser conscientes que las cuestiones de exclusión tienen que ver también con variedades. Nosotros a través del sistema educativo, de las academias, de la literatura culta, acuñamos una variedad estándar que es la variedad de prestigio, que es aquella que debemos tener como competencia para acceder a la universidad, para acceder a un trabajo. No deja de ser una variedad que se ubica como en un lugar privilegiado, pero también el resto de variedades que tenemos, que usamos en todo el país, en las distintas situaciones, estrictamente hablando de lengua, no son ni mejores ni peores, son simplemente diferentes. Ahí toca un tema interesante, porque digo, me hago cargo también, no somos unos perfeccionistas cuando hablamos comúnmente, pero ¿por qué no nos hace tanto ruido cuando salta algo así? Es un tema político, claro, es un tema de poder. Fíjate que hace ruido y molesta con respecto a
el lugar de quiénes son los hablantes que demandan, las situaciones comunicativas, la construcción enunciativa, no de cualquier lugar, pero hace ruido ahí y hace ruido en todas las minorías. Porque la tendencia a través de la academia, a través de una lengua nacional, que es homogeneizar, es aplanar las diferencias. Entonces, evitar esa diversidad porque es la forma en la cual unifico. Nosotros tenemos el español como lengua oficial y de esa forma todos nuestros documentos, todo el sistema educativo y demás va en línea de eso. Las demás lenguas que existen en el territorio no son consideradas, son esas minorías que tienen sus derechos lingüísticos y demás que quedan afuera. Entonces, cuando empiezan a pugnar, en este caso, hacia adentro de las variedades del español y hacia adentro de cuestiones específicas, como es el lenguaje inclusivo, hace ruido. Ahora, si se nos incorpora un anglicismo, no hay problema. Hay que decir googlear, hay que decir cliquear, whatsappear, no hay problema con eso. Entonces, no tiene que ver, como ocurre con el tema de la xenofobia y el odio al inmigrante, no tiene que ver con el odio al inmigrante, tiene que ver con el odio al inmigrante pobre, no a cualquier inmigrante, ¿no? No hay tanto problema con el inmigrante europeo o con determinados inmigrantes, sí, si el inmigrante proviene de otros países. Entonces, cuando son cuestiones estigmatizadas socialmente, minorías cuyos derechos no son reconocidos, ahí empieza a molestar, a hacer mucho ruido, y ahí es cuando decimos que es una cuestión política ideológica, porque también la lengua se define a partir de políticas lingüísticas, a partir de decisiones políticas. Buen cierre, buen pie para lo que viene. Le consultaron en su programa de radio, va recibiendo mensajes de Alejandro Dolina y opinó sobre el tema. Obviamente en desacuerdo con este uso de la E. Vamos a escuchar lo que decía el conductor radial. Si todo lo que podemos hacer por la injusticia de la mujer es cambiar letras y decir todas y todos, creándonos un problema de velocidad en el pensamiento, me parece que estamos equivocando el camino. El problema que tienen las mujeres no es ese, no es ese. Tienen problemas de discriminación, tienen problemas económicos que provienen de pagarle menos por el mismo trabajo, problemas de abuso, de violencia de género, esos son problemas. Después que si se dice todos o se dice todas, bueno, qué sé yo. No, oye, mucho... Anda a decirle a una chica que es acosada por el jefe o que la echaron del laburo o que... No, viejo, no. Está bien, si querés en otro estadio de la lucha, nos ponemos a pensar en eso. Pero a mí eso no me importa. No me importa y me parece que es... que además ni siquiera son buenas soluciones. Son buenas soluciones que forma parte de la literatura, eso, qué sé yo. Ya vamos a ver cómo lo resuelve por sí solo el lenguaje. El lenguaje solo. El lenguaje solo. Y el lenguaje tiene que ser hijo de unas circunstancias más justas. No arreglemos el lenguaje, es al revés. Arreglemos las circunstancias. Y esas nuevas circunstancias van a dar lugar, o no, a un lenguaje diferente. Serán nombradas de alguna manera. Serán nombradas de alguna manera. Pero si usted lo que quiere agregar, lo que quiere cambiar, no es la injusticia, sino la forma de tomar nota, empezamos al revés, me parece. Me parece, no sé. Bien. Bueno, la veo con bastante ganas de hablar a las 3. A ver. No estoy tan lejos de Dolina, te diré, ¿eh? A ver. No estoy tan lejos de Dolina. Cuando a mí me preguntan si yo escribo con E, o escribo con arroba, o cosa por el estilo, les digo, no, yo estoy dando la lucha en otros frentes. Es decir, estoy trabajando también lenguaje y género, pero si alguien cree que la lucha también hay que darle en los morfemas de masculino y femenino, hágalo, porque seguramente ese también para esa persona es un punto de lucha. El lenguaje es profundamente sexista en muchos otros aspectos, ¿no? Los insultos que nosotros le propinamos a los hombres, que esta cultura le propina a un hombre, no tiene que ver con los, digamos, con las características negativas de un hombre, sino que tienen que ver con la honra de su madre. Claro. O con la honra de su mujer. O con la honra de su hermana. O con la honra de su hermana. Siempre tiene que ver con alguna mujer. O con alguna parte de la hermana. Con la sexualidad. Con la sexualidad de la hermana. Tiene que ver con, claro, exactamente, con la sexualidad. Entonces, cuando vos nos preguntabas recién
pero ¿por qué molesta tanto esto? Porque esto tiene que ver con la sexualidad. No exactamente con la genitalidad, sino con la sexualidad, ¿no? Y, ahora, Dolina cierra diciendo, cambiemos las circunstancias para después cambiar el lenguaje. ¿Qué es primero? Es que a mí me parece que también ahí hay un gesto que es típicamente de este momento, que es lo que unas feministas americanas en los 60 empezaron a denominar como el mansplaining, los varones explicándonos cosas y que tiene que ver en este contexto con varones que nos explican cómo hacer feminismo también. Me parece que para eso el feminismo tiene un montón de expresiones y que esto de anteponer qué va antes y qué va después, la verdad que cada expresión lo va tomando como puede. En mi caso, yo estoy ahora cursando estoy en algunas situaciones académicas donde hago de alumna, donde estoy en condición de alumna, y me cuesta un montón adaptarme a escribir en lenguaje no inclusivo para que también docentes que a lo mejor no están tan aceptando esta modalidad no me corrijan o me hagan observaciones sobre alguna modalidad que a lo mejor no tienen incorporada. Entonces a mí es al revés, para mí al contrario. A mí me cuesta, hasta cuando le escucho a Elena hablar en masculino, me cuesta, a mí me cuesta, pero porque ya hay un entrenamiento, una forma de hablar que sí, viste que yo tengo un programa para niñez, claro. Entonces yo tengo una hija que cuando yo digo, hago un programa para chicos, ella me dice, y chicas. Entonces me parece que también hay un uso ahí al que nos vamos acostumbrando y que a lo mejor Dolina llegó tarde, simplemente, y le cuesta encontrarse. Claro, o lo encuentra de alguna posición manera, no es la primera vez que le escucho. A él le parece trivial, creo que le parece trivial. Pero mira qué bien que ella ha dado, yo creo, una explicación tan interesante en este sentido. Ella dice, con algunos profesores que probablemente no están en el tema, yo hago un esfuerzo por escribir en masculino. Claro. Eso es el producto de lo que va pasando en todos los estadios de la historia de la lengua, sucesivos pactos. Ella dice, bueno, yo hago un pacto con este sujeto, ¿no es cierto? Hago un alto, hago un pacto, como hacemos un pacto acá nosotros en este momento, de no hacer determinadas cosas frente a la cámara. Estamos en un momento, como estás vos frente a ese profesor. Y me parece que los cambios en el idioma tienen que ver con eso, con sucesivos pactos entre los hablantes. A medida que tus televidentes, tu audiencia vaya demandándote y aceptándote, tu lenguaje irá cambiando. Mira lo que ha pasado con el humor este verano en Carlos Paz. Un montón de chistes han salido de circulación. Lo que pasó en Cosquín con el Negro Álvarez, por ejemplo. Por ejemplo. Pero ¿ves? Eso es el resultado de una dinámica donde la sociedad le va marcando el rumbo a esas esferas del decir, como son el humor, que parece tan trivial, pero que se convirtió en un momento dado en una forma de estigmatizar, claro, ¿no? Claro. Eso es. Me parece que es el avance sin más cuestiones que eso, ¿no? Que el pacto. Mira, yo creo que las chicas estas, las que veíamos ahí, y en general los colectivos que están empeñados en esto, me parece que han tenido un gesto de una magnitud retórica tan importante que ha perforado el sistema más allá, creo, de lo que ellos mismos creían. De cualquier manera, a mí me gustaría agregar que cuando se habla de lenguaje inclusivo, muchas veces se trivializa también en esto de decir el todos y todas, el les. En realidad el lenguaje inclusivo es mucho más que eso. Es también, bueno, cuando Elena habla de los chistes, o por ejemplo el ejemplo de que para definir prostituta hay 50 formas que incluye el diccionario, o cuando vos googleas palabras, por ejemplo, googleas colegiales y te aparecen imágenes de varones y mujeres con trajes escolares, pero si googleas colegialas, hay todo un sentido también en las imágenes que tienen que ver también, de nuevo, con la sexualidad y con las mujeres. Digo, el lenguaje dice un montón de cosas más cuando hablamos de lenguaje inclusivo, que todos y todas, que lees, que arrobas y todas esas cosas, ¿no? También hay una trivialización ahí. Yo creo que ahí dentro de lo que señala Dolina, señala también partes del proceso que ha tenido el lenguaje inclusivo. Cuando él dice, bueno, todos y todas, es como que es demasiadas palabras para, si puedo decir todos directamente, todos y todas, chicos y chicas. Dice algo que nos genera una complicación. Algo de la velocidad. Algo de la velocidad. Aparte, otra de las cuestiones que en el todos y todas también el orden es un factor, porque no todas y todos. O sea. Pero es algo que dentro de lo que se opera del sentido común como argumento, entra mucho porque
por el principio de economía del lenguaje. Entonces, dado que el sistema tiene un principio de economía, la lógica dice que sí, efectivamente es un desgaste incorporar, etc. De todas maneras, si hubiera sido un proceso que quedó ahí trunco y que se dio, siguió, hice el uso de la arroba, el uso de la X y ahora el uso de la E, buscando alternativas, buscando ampliar y de hecho incluir, buscando formas de sonorización más adecuadas y demás, ha hecho que esto cada vez sea más sólido. Más extendido. Más extendido. Y, sin embargo, por lo menos lo que infiero es que sigue esto de chicas y chicos. O sea, y no se entiende todavía que en esa dicotomía hay un montón de individuos que no se encuentran. Que no están representados. Que no están representados ahí. Ni en la A ni en la O. Ni chicos ni chicas. Y que la diferencia, e inclusive yo creo que, así como decimos alto, bajo, rubio, morocho, delgado, como distinciones, características corporales que nos distinguen, el género como característica sigue siendo jerárquicamente primordial para determinar todo lo otro, porque yo digo, bueno, doy una característica de delgadez, pero indico el género, doy una característica de tal cosa, pero indico, o sea, sigue siendo una marca superior en cuanto a la diferenciación. Y cuesta todavía entender que no pasa únicamente por el chicos y chicas, no pasa únicamente por la cuestión del lugar de lo femenino, pasa porque en esa dicotomía también hay un mundo de individuos que no se encuentran y que no tiene por qué ser así. Y eso creo que todavía también está costando que se entienda el lugar. No, lo ven como generacional, porque por ahí decían, bueno, Dolina llegó tarde, pero digo, atraviesa todas las generaciones, digo, grandes chicos, grandes y chicas, digamos, también vamos a empezar con otros lenguajes, pero lo ven como generacional, ¿no? Tiene mucho de generacional. Tiene mucho de generacional, pero también hay gente de 30 años que dice, no necesariamente esto significa un cambio, más o menos lo que decía Dolina ahí, ¿no es cierto? No necesariamente esto va a significar una reivindicación en el orden de los derechos. Entonces dicen, digamos lejos, digámosla, mejor nos aboquemos a otra cosa. Eso lo dicen nuestros alumnos de la facultad, que tienen 25 años. Aquí en Canal 8 les puso una vez un micrófono, creo que fue 1 o 2 días después de este episodio con el que abriste el programa, y tienen 25 años. Y hay otros que tienen 50 o 60 u 80, como yo, y estamos haciendo un esfuerzo. Yo creo que tiene algo de generacional y tiene algo de clase también, por lo menos en mi experiencia, cuando recorremos escuelas, claramente las escuelas más urbanas y secundarias, el lenguaje inclusivo está instaladísimo, es mucho más frecuente, es más natural que hablen de esa manera. Ves los buzos que dicen egresades con arroba, digamos, en los secundarios urbanos, me parece que se ha instalado entre los adolescentes. Las voy a dejar con ganas de hablar, hacemos una pausita corta y ya venimos y seguimos hablando, porque esto se está debatiendo también fuertemente, como decía recién, cruzando el charco, así que vamos a venir y vamos a seguir repasando otros casos. Ya venimos.